Abajo grabo. Ahí estoy grabando, a ver. Bien, creo que sí. Mis perritos Ahí están sale, de fondo. sí, sale el icono que estás grabando. Súper, súper. Ahí se están grabando mis perritos igual que están ladrando. Bien. La idea, el objetivo de esto es primeramente retomar el contacto. Retomar el contacto, saber un poco más de nosotros, hablar de Budo. Yo estoy súper entusiasmado en volver a entrenar. Ayer estuve viendo algunos videos que hemos grabado el año pasado, ¿cierto? Y da nostalgia recordar esos momentos. Si bien el año pasado igual estuve en Viña, no estuve como aquí en Concepción, pero, pero igual entrenamos todos los meses. Ahora que estoy acá, hay pandemia, entonces ha sido complicado, por algo pasan las cosas. Yo en cuanto a mi vida me estoy resolviendo bastante en lo personal, en cuanto a trabajo, de vía en general. Creo que he madurado ciertas cosas de mi vida que por supuesto tienen un efecto en el budo también. Y al revés también. El budo también me ha servido mucho para poder tener una vida más sana, una vida más estable. Entonces, me gustaría abordar algunos temas. Si estoy mirando para allá, discúlpeme, pero estoy justo mirando lo que estoy enfocando con la pantalla. La cámara la tengo en otro ángulo, entonces me van a disculpar si no estoy mirando directamente a la pantalla. Pero uno de los temas que quiero tocar y quiero que también lo hablemos, lo analicemos, son temas más asociados a lo mental, al entendimiento estratégico de las artes marciales y desde ahí al entendimiento o la aplicación de cómo la Bujinkan o la enseñanza de Hatsume Sensei, de Pedro, de Jorge, no afecta o cómo la podemos utilizar de una forma beneficiosa para nosotros y para nuestro alrededor. Más allá de tener preceptos eh, como, como Banpenfuyo, ¿cierto? Que son preceptos de conceptos o preconceptos que te enseñan a tener un pensamiento o te acondicionan un pensamiento, es tener una actitud de vida que nos permite aplicar estas estrategias de guerra, esta enseñanza, pero ya de una forma más concreta, no tan teórica, ¿sí? Y creo que es buen momento que estamos saliendo o sea, no estamos saliendo, pero la pandemia ya se ha normalizado de cierta forma, entonces ya las cosas van a empezar a moverse más en un flujo más fuerte, más intenso. Eh, en el mundo ya está pasando eso, ¿cierto? Entonces va a haber más movimiento en todo sentido y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces creo que es importante pensar en volver a entrenar, pero también es importante eh, configurar o preparar el camino eh, del entrenamiento desde quizás desde una mirada post pandemia, más madura como seres humanos, como personas. Yo me siento en esa forma, entonces quiero invitarlo a ustedes y tener estos conversatorios, que por ahí de repente es más difícil juntarse a entrenar, ¿cierto? Por Zoom. A mí, sinceramente, no me acomoda entrenar por cámara, no, siento que primero no tengo el tiempo y segundo, eh, no es lo mismo, obviamente. Pero aprovechemos esto para conversar y ver temas asociados a la estrategia de guerra, a la enseñanza de la Wiccan, escudriñemos un poco más sobre las cosas que hemos aprendido para sacarle más provecho. ¿Sí? Ustedes saben que Hasumi Sensei estuvo enfermo
periodo de su vida, cuando ya había fallecido Takamatsu Sensei, él estuvo enfermo y cayó varios meses al hospital o a cama. Y en ese periodo, él escribió el Tenchi Jin Ryoku no Maki, porque no podía entrenar. Entonces tuvo el tiempo de organizar de alguna forma todo lo que le había transmitido Takamatsu Sensei de forma muy desordenada, me imagino, no de una forma tan esquemática o estructurada como la que recibimos nosotros. Entonces Hatsumi Sensei, pensando igual y quizás sintiendo lo que tenía que hacer, hizo eso en un periodo de descanso, ¿cierto? Entonces podemos sacar cosas positivas de esta pandemia o de este periodo. Es importante que participemos de esta actividad y que podamos empezar a conversar. Eso es como de antesala, igual son 40 minutos, me alargué un poquito la introducción, pero eh, quería saber hasta acá si tienen alguna duda o algo que quieran decir. ¿Todo bien? Se escucha claro lo que hablo, ¿no? ¿Sí? Ya. Bien. Uno de los libros que son muy importantes, que está aplicado a todas las artes marciales en general, en la Wujinkan hay mucho de esto. Yo personalmente, como trabajo en el ámbito empresarial, igual lo palpo, que es el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Desde este libro nacen muchas enseñanzas que se aplican al budo, y a veces son muy literales al budo, a la técnica, pero también pueden aplicarse a la vida o a situaciones. ¿Sí? Voy a partir de esto que es muy teórico, pero quiero que los vayamos analizando por ahí, como está don Juan, y él obviamente tiene un conocimiento más profundo de tanto de los términos de guerra o rango, cosas. Ahí le voy a ir preguntando, don Juan, usted me puede ir mejorando algunas Mándame diferencias. el link con las cosas. A ver qué. ¿Sí? Ah, no, ahora, ya, ahora estoy en la reunión. Ningún problema. ¿Ok? Bien. Ya, te hablo por WhatsApp. Digo, por... Ahí, ahí agradezco, coloquen en silencio si van a hablar para poder conservar el audio lo más limpio posible para los que se sumen después a esta charla, a este conversatorio. Bien, voy a leer todo este capítulo, que es el capítulo sobre la evaluación. Luego lo comentamos y vamos sacando algo positivo o algo práctico de esto. ¿Sí? Okay. Sun Tzu dice: la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que concierne es dar una prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. Hay que valorarla en términos de 5 factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo el tiempo, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la disciplina. La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por su vida ni a correr cualquier peligro. El tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. El mando
ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Por último, la disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre oficiales, la regulación de las rutas de suministro y la provisión del material militar al ejército. Estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes, han de compararse los siguientes 7 factores, valorando cada uno con el mayor cuidado. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensa y castigo de forma más justa? Mediante el estudio de estos 7 factores, seré capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. En general, que siga mi consejo es seguro que vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y planes, el general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación quiero decir que debe tomar en consideración la situación del campo y actuar de acuerdo con lo que les es ventajoso. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trate de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para la estrategia. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican la victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que sus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa uno puede vencer, sin ella no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Gracias a este método se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Denme un segundo. Ahora se cayeron mis perritos. Ok, bien, coméntenme ustedes cuál es su sensación de lo que leí y vamos a ir comentando cada uno de los temas. Así que soy todo oídos. Cristian, ¿parto con alguna reflexión? ¿Me escuchas? Sí, adelante, don Juan. ¿Aló? Ah, ya.
A ver, esta cita que está en el primer capítulo del arte de la guerra, en el fondo lo que nos viene a hablar es sobre la naturaleza misma de la guerra. Ya, para el neófito, para la gente que es alejada del tema del conflicto, porque en sí la guerra es un conflicto mayor, la guerra puede ser un desorden, puede ser un caos, puede ser una bataola, ¿ya? Sin embargo, aquellos que han estudiado la guerra, como en este caso Sun Tzu, o Clausewitz, o Jomini, o todos los, digamos, teóricos de la guerra, buscan desentrañar cuáles son los elementos principales o ideas fuerza, como los hilos conductores que se manejan dentro de la guerra y que después van a dar lugar a lo que se conoce hoy día como los principios de la guerra y que están más elaborados. Y en estos momentos lo que hace Sun Tzu es abordar factores que son esenciales en la apreciación previa al conflicto. Por ejemplo, quiénes son los mandos, cuál es la personalidad del mando, todo eso es inteligencia. ¿Ya? El terreno, también es inteligencia, el clima, cuál es el clima que se va a disponer. Es decir, de cómo se deben conjugar esos elementos, ¿ya? Y cómo tenerlos presentes siempre antes de emprender una acción. No desestimarlo, sino que eh, considerarlo, ¿verdad?, en el momento de emprender una acción. Y eso está digamos, en los ejemplos que después Sun Tzu realizó, ¿ya? Y no solamente él, sino que otro, porque muchos dicen que Sun Tzu no fue un personaje, sino que fue un conjunto de personajes que escribieron el arte de la guerra entre varios, que es una obra colectiva, ¿ya? Y otros dicen que sí, que existió, que fue una persona, pero que en el fondo, al igual que Clausewitz o Henry Jomini, que son otros teóricos que hicieron analizar la guerra que se estaba librando en el momento. En el caso de Clausewitz, la guerra napoleónica. ¿Ya? Pero son Gracias, muy don Juan. importantes todos estos factores. Sí. Gracias, don Juan. ¿Es que Raúl o Ricardo, algo, algo que le llame la atención, algo que le haga eco sobre lo que leímos? A mí me llama la atención cuando menciona los 5 factores, el del tiempo que lo aborda como el yin yang, como desde la dualidad de las cosas. Esa parte, sí. Ujú. Y luego aparecen 7 preguntas o criterios como para analizar estos otros 5 factores que presenta en un principio. Claro. Bueno, sumando un poquito a lo que dice Raúl y a lo que decía don Juan, em, la evaluación previa es súper importante, la evaluación previa. Pero fíjense que nuestro arte constantemente nos dicen no pensar, ¿cierto? Nos dicen no pienses, ¿cierto? Pero hay que tener un poco de cuidado con esa expresión, porque eso se refiere más, o sea, yo lo entiendo como se refiere más que al cuerpo escuche, que el cuerpo eh, tanto entrenar, tanto moverse, tanto ukemi, tanta técnica, finalmente el cuerpo aprende. Tiene una memoria de sobrevivencia, ¿cierto? Sea artes marciales o cualquier deporte en realidad, pero en el caso de artes marciales tiene una memoria que a pesar de ser, o sea, es, cierto con movimiento, pero además como es arte marcial, tiene la sobrevivencia. Entonces, eh, esto de pensar o no pensar tiene ahí algo muy delicado que quizás lo podemos profundizar en otra conversación, pero es importante ver el contexto previo, evaluar una situación y ser como hábil mentalmente para poder identificarla y cada Sun Tzu está dando como algunos principios, ¿cierto?
que habla ahí de la doctrina, del tiempo, ¿cierto? Del terreno, el mando, la disciplina. Y son cosas que yo, este libro, la primera vez que lo leí fue hace mucho tiempo, de cuando empecé a entrenar. De primera no entendí nada, no entendía nada, pero siempre me daba cuenta que el primer capítulo era como el Quijón, es como la base, porque después aplica más táctica, más cosas más prácticas, por decirlo así, pero mientras, si no, y también me doy cuenta, en el caso de mi rubro, de que si no hago una planificación, por ejemplo, yo soy jefe de proyecto de informática o jefe de proyecto de cualquier proyecto, si no hay una planificación anterior a una ejecución, vas a la suerte, no vas eh, y vas a lo desconocido. Que en nuestro arte marcial está bien, o sea, constantemente nos están invitando a ir a lo desconocido. Es la invitación a lo desconocido. Entonces, pero para temas de vida o muerte, como Caro dice, es importante saber identificar ciertos factores. Y no de una forma teórica, sino de una forma instintiva. De una forma instintiva. Y eso lo va dando la vida. Mientras vamos reconociendo las distintas situaciones que nos pasan en la vida, que al final son puras situaciones. Ahora el tema de la pandemia es una situación que se le puede dar, un tema familiar, un tema de amistad, un tema de dinero, un tema de trabajo. Al final son situaciones que van llegando a nuestra vida y si aprendemos a identificar los factores que nos entrega el budo o en este caso las cosas que identificamos de la guerra y la aplicamos a estas situaciones para poder resolverlas, que en sí son pequeños conflictos que hay que resolverlos. Y el arte de la guerra es la resolución de los conflictos. Entonces es súper importante. Este capítulo a mí me gusta bastante. La doctrina Bujinkan, artes marciales Bujinkan, el arte de la distancia de Hatsumi Sensei, Takamatsu Sensei, el linaje, ¿cierto? Eh, de Takamatsu, Hatsumi Sensei, Pedro Freita, Jorge. eh, Todo es una doctrina, todo lo que nos motiva a aprender este tipo de... Es una idea que por decirlo de forma muy superficial, no las venden y uno la compra y le gusta. Entonces, pero hay algo, obviamente ahí va buscando uno, yo personalmente pienso de esta forma, uno va buscando más su propio feeling o su propia doctrina más ad hoc con las personas que entrenan. Eso ustedes ya saben, en mi caso ya me ha pasado, he tenido 3 profesores, entonces seguramente, y esto es verdad, el cambio de profesor, en mi caso, ha sido el cambio de doctrina, ha sido el cambio en realidad, el pensamiento, no compro esa idea, no compro esa forma de pensar, siento que necesito otra cosa, y así me he ido moviendo. Entonces, la doctrina es súper importante porque es la que nos genera la fuerza necesaria para seguir adelante por muchos años. Que no tenga una doctrina clara, en el caso de nuestro entrenamiento, eh, no va a prosperar. Lo mismo, pongo otro ejemplo, la familia. Si no tenemos una doctrina de lo que queremos como familia, eh, todos claros, tampoco va a prosperar. Porque el papá quiere una cosa, la mamá quiere otra cosa, los hijos andan por otros lados, entonces tampoco hay doctrina. O si la doctrina, en el caso positivo, es muy buena, una familia o un grupo están todos bien adoctrinados con una idea fija, con un objetivo quizás no tan claro, tan escrito, tan literal, sino que un objetivo quizás de corazón súper claro, ese grupo, familia, va a ir hacia esa dirección. En el caso de la guerra es claro, o sea, el que le hace caso al general, el que tiene está claro con la doctrina. El desordenado, por decirlo así, eh,
Por eso una de las estrategias es romper la doctrina en los ejércitos. Lo otro, el tiempo, lo que hablaba hasta ahora, Saito, no te pedí a ti tu opinión. ¿Qué opináis tú? Que me llamó la atención es un pequeño párrafo que dice que el mando debe tener cualidades como sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Eso también lo extrapolo a las cualidades que debería tener uno como arte marcialista, como persona en general. Esas cualidades que servirían para poder sortear de diversos problemas que se presenten, dificultades que puedan surgir en la vida. Claro, el mando es el líder, ¿cierto? El líder que lleva adelante el estandarte o la antorcha de lo que se está queriendo lograr. En el caso de una situación complicada en la vida de cualquiera de nosotros, el mando, ¿quién es? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Si realmente no hemos trabajado, no conocemos la sinceridad, la benevolencia, el coraje, no somos disciplinados y si no tenemos sabiduría, es decir, conectamos nuestro corazón con nuestra mente, no falla el mando. En el caso como pensando en una situación de un problema en cuanto a la mente. Igual, existen métodos para trabajar las, ¿cómo se dicen? Las virtudes y las religiones son los que trabajan las virtudes. El budismo, el cristianismo, ¿cierto? Son las que tratan de fortalecer todas estas cosas positivas que dentro del Shikin Haramitsu Daikomyo, que de nuestro arte es el Haramitsu. Haramitsu viene de se refiere a las virtudes, ¿sí? Esa es nuestra parte más, o sea, al de nosotros decir Shikin Haramitsu Daikomyo, estamos también tratando de conectar con esta parte más sutil o más religiosa, más espiritual, que viene también, ¿cierto?, del budismo, viene del shintoísmo, del confucianismo, de esta filosofía orientales, ¿cierto?, o religiones. Eh, y el mando yo lo veo mucho de una mente fuerte, el mando, de una mente fuerte, eh, para poder, y un liderazgo, más que nada, actualmente también se requieren buenos líderes, estamos viendo el conflicto social, ¿cierto? Bueno, por ahí es importante mantener el orden de algo si el mando es claro. Uno que me salté, ¿cierto? El tiempo ahí, yin yang, ciertos días frío, calor, días despejados, lluvioso, si se fijan son los cambios que existen. Yo lo veo como es el timing de cuándo hacer las cosas. Por ejemplo, esta misma reunión. ¿Por qué no la hice hace 3 meses atrás? Eh, ¿Cuándo hacer el timing? Quizás me equivoqué y tuve que haberla hecho antes. ¿Se fijan? Pero tener esa habilidad de saber cuándo hacer algo, o cuando me muevo en el taijutsu y me recibo un golpe y me posiciono justo donde quiero hacerlo y sin hacer fuerza genero una proyección. Ese es el timing, pero también tenemos que tenerlo en la vida. Eh, lo repito, con las situaciones, sobre todo actualmente, que estamos en nuestras casas, ¿cierto? Cuidándonos, existen muchas situaciones que podemos tener y estar llevando, quizás son complicadas, son cuesta arriba, y cuándo hacerlas, cuándo dejar de hacerlas. Eh, Eso con respecto al tiempo. El terreno, tiene que ver con la posición. Si se fijan, el de arriba es tiempo y lo de abajo es como espacio, posición.
¿Qué tan difícil cuestan hacer las cosas? ¿Qué tan difícil les cuesta entrenar? Por ejemplo, tenemos un tatami, no sé, tenemos el tiempo, nuestra familia, nos generamos el espacio. ¿Qué tan difícil es el terreno? Todas esas cosas hay que contemplarlas para estas situaciones actuales, ¿cierto? Tenemos que ayudarnos de esto que estamos leyendo como para considerarlo también y sea algo práctico. La disciplina es algo bastante fácil de entender, ¿cierto? Las artes marciales por esencia implican disciplina, entonces tener claro eh, cuáles son las normas, dónde estoy ubicado y qué cosas puedo y no hacer, qué consecuencias van a tener, eh, qué consecuencias va a tener si yo me levanto temprano todos los días a trotar, si soy disciplinado en eso va a tener una buena consecuencia. En general, la disciplina es algo que podríamos hablar mucho. También hay métodos para poder mejorar en cuanto a disciplina. eh, Así que eso, yo creo que podríamos profundizar mucho más cada término. Quiero leer otras cosas que tienen que ver más con la Bujinkan y son más sutiles que me gustaría también compartir. Pero de acá, bueno, aquí plantea las preguntas, ¿cierto? Siempre a veces es más importante que buscar una respuesta. Una de las cosas que yo he aprendido como ingeniero informático, como programador, una de las cosas que he aprendido mucho es saber hacer la pregunta correcta, más que buscar la solución de algo. Es más, a veces mucho más importante saber hacer bien la pregunta que una solución. Y acá está más o menos, dice, el que dirigente es más sabio y capaz. Ahí está tocando, ¿cierto? El mando, está tocando la doctrina, eh, eh, está tocando todos los puntos en realidad, porque va a depender de eso si puede desplazarse o si puede tomar la decisión en el momento correcto. Entonces, en resumen, y si quieren ustedes agregar algo, lo pueden hacer. eh, en resumen, este capítulo sobre la evaluación, que está muy bien dicho, tiene que ver con lo previo al conflicto, lo previo a la guerra, o lo previo a la acción. Eh, Nosotros como personas estamos, y sobre todo como personas en medio de una pandemia, estamos constantemente sobre situaciones complicadas. Entonces, quizás esto hay que leerlo, hay que tratar de aplicarlo, porque las situaciones de repente nos van llegando encima y nos van tapando y no alcanzamos ni siquiera a preparar algo. Y eso es taijutsu. Eso es taijutsu. De primera nos va a costar, pero si eh, aprendemos a anticiparnos a las situaciones, a identificar estos factores, por ejemplo, que nos dice Sun Tzu, vamos a tener una ventaja sobre cómo movernos de forma más fluida ante algo que nos pase. Y eso es protección, eso es Budo, es arte marcial. Entonces, la invitación va por ahí, eh, que si el cuerpo no se está moviendo, que la mente nos permita también ejercitar. Así que quedo atento ahí a sus comentarios. Mientras tanto, ustedes comentan, yo voy a buscar la próxima lectura. A mí me parece interesante también el concepto del engaño, porque eso es algo que nosotros generalmente también aplicamos en la técnica. Cuando buscamos, ¿verdad?, atraer el ataque, ¿verdad?, ofreciendo, ¿verdad?, un flanco, ¿verdad?, que sabemos que vamos a bloquear y que vamos a contrarrestar, o mientras hacemos algo en el tren, digamos, delantero, estamos haciendo algo, ¿verdad?, eh, tras, digamos, la pierna o haciendo un chituquén, ya cualquier medida que son distractivas. Tiene mucho que ver porque esa es la habilidad que en el fondo Sun Tzu nos viene a decir, que esto no es como una receta que cualquiera se la puede mecanizar, sino que hay que tener una sabiduría o una, diríamos, la chispeza de cada uno, ¿verdad? Para poder, la verdad, darle un toque personal, y ese toque personal, ¿verdad? Que
que es lo que cambia todo. Por eso es la guerra es niebla, ¿ya? Porque no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Y en la guerra es constantemente, ¿verdad?, la utilización del engaño. Por eso él dice, aparentar ser débil cuando ser fuerte, aparentar ser fuerte cuando ser débil, aparentar estar cerca cuando estar lejos. Entonces, todos esos elementos, ¿verdad?, son esenciales para comprender, ¿verdad?, el combate, digamos, que se puede efectuar hoy día. Y hoy día tomé a propósito o revisé el video de las clases de Chris, y hay una cosa que tiene relación con lo que está señalando que estábamos viendo el Ichimonji. Y él decía que este concepto tan inicial o base que partimos, ¿verdad? De eh, viene el ataque, bloqueamos, nos posesionamos en el bloqueo y luego salimos al ataque. Que eso no, digamos, no es útil. Lo útil, ¿verdad? Puede ser bloquear y ponerse en el punto ciego, o bloquear y atacar inmediatamente, ¿ya? Pero no mecanizarnos, sino que adaptarnos. Lo que tú estabas señalando recién, Cristian, ¿verdad? La forma, ¿verdad?, en que somos capaces, ¿verdad?, ya de no pensar, sino que de actuar instintivamente, ¿ya? Entonces, bloquear, pero ponerlo en el punto ciego del contrincante y luego contraatacar o hacer el bloqueo del contraataque al tiro. No quedarse como pegado. Y eso, digamos, como un objetivo, digamos, evidente. ¿Mm? Gracias, don Juan. Ricardo, Raúl, ¿algo que quieran agregar? Yo quería agregar como una reflexión personal de que estos factores como de la doctrina, como una forma de voluntad, el tiempo, espacio y el resto, también son útiles más allá de solamente el conflicto, como viendo la guerra como un conflicto, sino que en la vida, como el curso natural de las cosas, las dificultades no siempre se presentan como el choque de fuerza, sino como algo que te puede ocasionar dolor o alguna dificultad, y aún así pueden ser útiles para enfrentar y comprender esa situación. Me pasó, por ejemplo, para contarle igual como algo personal, que hace más o menos un mes falleció un primo muy cercano y tenía 30 años recién. Entonces ha sido súper importante para mí en este tiempo del entrenamiento, como lo siento que ha sido como una forma de prepararme para este momento, ¿me entiendes? Como de no recibirlo como algo tan malo, sino como lo natural, lo que hemos entrenado todos estos años, ha sido como muy importante para entender esta situación como la muerte tan cercana. Eso, quería compartir. Gracias, Raúl. Igual, gracias por compartir eso, que igual es algo súper personal. Así que buenísimo que pueda refugiarte, ¿eh? Refugiarte en el búho, eso. eh, la idea es que sirva, que sirva para eso, que sirva un refugio. Están viendo mi pantalla, ¿Sí? ¿cierto? Ricardo, ¿tú algo? ¿Cómo No, simplemente resolvería acá esto Obi-Wan habían dicho Kenobi? igual que esto que no se escapó solamente ¿Cómo? al conflicto, sino que es parte de la vida de todos estos escritos del arte de la guerra. Cómo afrontar la vida en general, eh, no solamente un conflicto armado, un conflicto violento. Sí, de hecho, yo como que pensé lo mismo, porque igual es poco práctico eh, pensar y ponernos en la postura de ser militares, porque en nuestro caso, en el caso de don Juan, está más cercano a eso, pero en nuestro caso somos civiles y la visión del civil con la visión del militar
igual es distinta. Entonces, pero yo creo que va por ahí sus comentarios de quizás no en el conflicto, pero yo lo veo de que estamos en constante Exacto. conflicto. La vida es conflicto constantemente. El universo cada vez, ¿cierto? Se está expandiendo cada vez más y va generando una entropía que en teoría del sistema eso va generando un direccionamiento al caos. El universo se expande y genera caos. Entonces, nuestra vida, nuestras situaciones es lo mismo. Pasa, suele ser eso. Ahora hay cosas más intrínsecas o más espirituales que quizás de origen y el destino de nuestra alma, ¿cierto? Pero eso ya son cosas más, mucho más profundas que desconocemos por lo general. Eh, pero hay conflicto al sentarme en la mañana y no sé, po, en vez de prepararle una leche, le preparé café con leche a mi señora y ya tengo un conflicto. Se lo mandó de O no sé, o vuelta. cualquier cosa. Claro, y no sé. Conflicto con alguien, con personas que amamos, ¿cierto? El conflicto con uno mismo, con los problemas o cosas que uno no quiere de uno mismo, o quisiera tener de uno mismo, o quisiera tener cosas materiales. Entonces, constantemente hay situaciones, son situaciones que están a nuestro alrededor y dentro de nosotros que tenemos que saber llevarla. ¿Y cómo llevarla? Con un mejor taijutsu. Y el taijutsu no te va a salvar un Omote Yaku, sino que es Seruke, hacer un buen Ukemi. Y para poder tomar una situación y controlarla, agarrar algo y redireccionarla, teníamos que tener ciertas habilidades mentales, ¿cierto? Emocionales, espirituales. Una de las cosas que yo he notado en mi pareja, por ejemplo, es una persona que no practica budo, pero es muy pilla, bueno, es mujer, pero es muy pilla, muy aguja. Y algo que yo veo que me supera a mí en ese sentido. Quizás yo soy más planificador, más organizado en ciertas cosas, pero hay la pillería en la vida puede ser peligrosa si lo utilizan contra uno. A mí me han pasado varias situaciones en Viña y el Mar cuando estuve viviendo que fueron peligrosas. Y después me di cuenta, y ahí me di cuenta que, o sea, el conflicto está, pero hay conflictos que pueden dañarte mucho, Ujú. que pueden extraer mucho de tu energía y hasta quitarte la vida. Y eso es algo que lo decía anteriormente Sun Tzu, es muy importante tomarlo en serio, porque finalmente estamos entre dos extremos, entre la vida y la muerte. Y en resumen, se basa en eso, la vida y la muerte. Es como muy extremo, pero recuerden que los guerreros tenían que pensar de esa forma, porque iban a la guerra, ¿cierto? No, todavía van guerreros a la guerra. Yo me estoy refiriendo a, a los japoneses, ¿cierto? A ese tipo de historias. Y morían o vivían. Ujú. Eh, entonces, hay que tomar eso como ejemplo, pero yo lo llevo más a situaciones. Es Tomemos una actitud de vida, yo creo. ¿Verdad, Cristian? Sí, Es una actitud ante la vida y la vida está llena de conflictos. Lo que pasa es que en el caso de la guerra es un tipo de conflicto, el mayor conflicto, con donde se expresa el mayor grado de violencia. Pero claro, hay una serie de otros conflictos económicos, personales, sociales, familiares, que son con un menos nivel de violencia. Entonces, a mayor nivel de violencia, el conflicto más alto es la guerra. Pero hay hacia abajo otra serie de conflictos. Por tanto, no es sinónimo conflicto y guerra. La guerra es un tipo de conflicto. claro, claro, más dañino por decirlo así, o más violento. El ninja se especializaba en una guerra no violenta, en una guerra sin demasiadas bajas. Y de hecho, actualmente nuestra economía, nuestra forma
de vivir, existe más ese conflicto, ese tipo de guerra, que no es tan violenta, pero hace mucho daño, ¿sí? En cuanto a la economía, en distintos, en el aspecto cultural, vemos lo que está pasando acá en el sur, ¿cierto? Con las comunidades mapuche, con el conflicto gobierno y cultura de mapuche, el tema de las grandes familias ricas de Chile, igual, eh, existen conflictos, pero quizás no es tan violento. De hecho, ahora con el estallido social del año pasado, ahí se expresó un poco más la violencia, que quizás está retenida. Pero, pero es importante asumir que las situaciones tienen movimiento, como el taijutsu, y nosotros estamos metidos dentro de eso, y tenemos que aprender a movernos. Y para eso hay que tener una buena mente, una buena postura mental. Y en eso voy a leer esta enseñanza que de Kukichi en Río. Este libro me lo regaló Eduardo, lo compró ahí a Pedro Freita, y lo estaba leyendo. Hay algunas cosas que son muy difíciles de entender, pero hay ciertas cosas que me hacen mucho eco y la quise conectar con el arte de la guerra, que tiene que ver con esto. Dice, Nisei Soden, el origen de la transmisión de las dos estrellas. Lo voy a leer completo, después lo puedo defragmentar. Nisei hace referencia al sol, a la osa mayor. Son lo más brillante de lo brillante. En la literatura antigua surgió el Nishirin, el sol y la osa mayor. En la literatura china, Sokochi, se conocía como el Niseiren. La gran estrella también se la conoce como el sol, Taisei. En este país, la razón por la que le damos valor al sol, Kasei, es por Jinmo, el emperador. Estaba intentando conquistar el este y tuvo éxito. Este fue el principio de todo. Como nota, momento de la historia en la que Jinmu derrotó a Hikobu utilizando el sol a su espalda. La esencia secreta del Taisei, sol, es el Kurai, posición del sol, lleno de energía. Emite una fuerte luz de energía. Literalmente hablando, si tú también emites esta energía en concreto, vencerás fácilmente. Este Kurai es misterioso y muy sutil. Este concepto es también la regla inicial de la naturaleza. De nuevo, el Gokui del sol es su Kurai. Si puedes captar este concepto sutil y misterioso, vencerás fácilmente. La forma del sol se puede ver, pero no se puede agarrar. El cuerpo del sol es oscuro, pero la luz que emite es brillante y fuerte. Este es el Kurai del sol. Desde el punto de vista histórico, Amaterasu o Mikami está alojado en el sol. El sol nunca para, y si cometes un error en tu posición perderá la ventaja. Por lo tanto, cuando combates, deberías observar tu sombra enfrente de ti y el sol a tu espalda, y no estarás detrás del movimiento y la energía del sol. Por ejemplo, si no puedes ver tu sombra, pero tienes corazón de ver la tierra, entonces te pondrás nervioso y tu mente no estará presente, perderás tu ki. Evita que ocurra esto y tu asa técnica ganará momentos. Este concepto debe interiorizarse por tu cuenta. El último párrafo yo lo encuentro súper difícil de entender. De hecho, no lo logré entender. Algunos términos que podemos traducir. Por ahí habla del Taisei del Sol. Jinmu, en la historia japonesa, y ahí lo invito a leer un poco del origen del Japón. Jinmu, ¿cierto? Fue como el primer emperador de Japón. Y ahí dice, ¿cierto?, que momento de la historia en la que Jinmu derrotó a Hikobu utilizando el sol a su espalda. La esencia del Taisei es el Kurai. Kurai, ¿le suena esa palabra? ¿Un arma? ¿Un arma? No. ¿No? Es el Kunai. Ah, Es el Kunai, que es como un cuchillo con doble hoja. Kurai Dori, Koto Ryu, Kopo Jutsu. Kurai Dori.
ese principio básico de Cotorrío. ¿Ah? Aquí lo pille, aquí lo pille. Principio básico de Cotorrío. Si vamos a ver, chuta, no puedo. Oh, aprovecho de... Voy a aprovechar de meterme a la plataforma, en los Esa es la cursos. plataforma. Sí, esta es la que hice yo, muy similar a la que tiene Jorge. De hecho, es la misma plantilla. Aquí en Kuraidori, eso de Chodan. Por si no la habían Cristian, hecho, dime. podría, no sé, subir tal vez cuando usted venía a hacer las clases a Concepción, cuando viajaba, esos videos, esas Pero clases, si ya tal vez editar. está, ya está. Ayer subí un video. Ah, ya, que yo no podía entrar, Sí, ya, ayer me puse a editar un poco, igual lo edité, no de la forma que edité primero. Hay dos jornadas, creo que ya. son las dos últimas. Koto Ah, Ryu, perfecto. fíjense, Kurai Dori, Ishimonji no Kamae, Saiga no Kamae, Hirechimonji, Hoko no Kamae y Bobi no Kamae. Es el Kurai Dori no Kamae o Kurai Dori de Koto Ryu. Como para que le suene lo que estamos hablando. Entonces, ese es el Kurai del sol, lleno de energía. Si se dan cuenta, esta historia habla de la posición, de cómo debemos posicionarnos para que las cosas funcionen o para poder sobrellevar y dirigir las situaciones. Recuerden que nuestro arte es el arte de la distancia, he dicho con nuestro soque, pero tiene que ver mucho con el control de las situaciones. Y es difícil controlar las cosas porque la vida es un caos, ¿sí? Hay un caos constante. Aparentemente nuestra mente trata de ordenar, pero en realidad no es así, ¿sí? Es una ilusión en la que vivimos, pero dentro de esta ilusión podemos ser, podemos tomar un papel protagónico o un papel más pasivo, o un papel activo, un papel más pasivo. Ahí va a depender de las situaciones. Pero por lo general, si tomamos un papel muy pasivo, vamos a vernos, es como que si cayeses en una corriente de agua y el agua te va a dirigir por todos lados y obviamente te vas a golpear con algo que no quieres golpearte. Es como un rápido. Si te cae el río, te va a golpear por todos lados. Tú eres pasivo, el río es activo. Entonces, yo veo esta enseñanza y me llamó mucho la atención el otro día. De hecho, me motivó a hacer este conversatorio, que de hecho ya lleva muerto extenso el conversatorio, eh, a tomar una posición más activa. Y para eso hay que identificar qué cosas hacen que mi postura sea activa y no pasiva. En el caso que estamos leyendo, hay un ejemplo súper literal. Dice colocarse el sol detrás, ¿cierto? Va en la espalda del sol para que el sol y veamos nuestra sombra. Eso en combate, en combate, en el exterior obviamente, es muy ventajoso porque le estás dando el reflejo de la luz del sol a, a Uke y tú estás de frente con un plus, ¿cierto? Con un arma natural adicional. Entonces, básicamente estás utilizando la naturaleza a tu favor. Y siendo muy literal, estás utilizando el sol, ¿cierto? Para beneficiarte de la posición y poder sacar ventaja de eso. Y el punto al que yo quiero llevarlo es
es algo natural. O sea, hay algo que tú te estás apoyando, pero sin una fuerza innecesaria, una fuerza de más. Sino que, y más encima, imagínate, te estás apoyando del sol. Ujú. Tremendo apoyo. Entonces, Cristian, dígame. de hecho, los pilotos japoneses atacaban precisamente en ese momento, cuando el sol estaba en contra del adversario. Y además todas ahí las armas antiaéreas que eran ópticas provocaban el destello, entonces atacaban en ese momento en que el sol estaba, ¿verdad?, sobre el horizonte y que iba con el sol a favor. Y eso estaba vinculado con la leyenda ahí de Jimmu, del primer emperador y que para ellos casi descendiente, ¿verdad?, del sol, de la diosa del sol. Seguramente para ellos era un honor morir de esa Sagrado. forma, po, Mm. porque estaban Y como bueno, emulando a su dios, a su primer emperador. o sea, de hecho, bueno, yo visité en Japón el templo Yasukuni, que es donde van los espíritus, los, eh, los espíritus de los guerreros después de la lucha donde se encuentran. Los guerreros samuráis, los guerreros, perdón, kamikaze, y se despedían precisamente, nos vemos en el Yasukuni, nos vamos a encontrar en ese lugar donde las almas, porque los cuerpos ya no iban a estar, iban a estar en cualquier lugar, pero el alma, ¿verdad? De ellos, el espíritu, el kami, ya iba a estar en ese lugar, expresado, y ahí está escrito con su nombre, y ahí es venerado. Y el concepto, ¿verdad?, que hay allá, que es el único lugar sintoísta donde un emperador va a rendir culto a estos kami, cuando él mismo es también una expresión. Entonces, que la máxima dignidad, ¿verdad?, ya rinda un homenaje a los seres más comunes de la tierra, que son, ¿verdad?, los soldados, los campesinos, la gente que luchó por él, ¿verdad? Hay esa benevolencia hay esa relación, ¿verdad?, tan mística, tan especial que sea en ese lugar. Y la verdad que se respira ese ambiente en Yasukuni. Interesante, Le aconsejo ir. interesante. Algún día vamos a volver a Japón. Algún día. Fue el primer lugar de Tokio que fui a conocer, Yasukuni, porque tiene mucha historia y polémica y todo. Mm. Sí, mira, voy a empezar ya a cerrar para igual cuidar el tiempo. Sí, se Eh, va a estar yo. es importante conectarnos con los naturales. No quiero que suene cliché, quiero tener cuidado en estos conversatorios con temas o con frases muy superficiales. Me interesa, y para también para los que están escuchando o viendo esta sesión, este conversatorio a posterior a esta grabación, quiero tener mucho cuidado con las frases superficiales que no generan como algo práctico. Eh, y quiero que sacar, es tanto para mí como para todos nosotros, eh, al limpio el tema de la postura, de la observación, de la evaluación, pero todo esto se facilita y es el camino más o menos el que nosotros vamos recorriendo, que yo, a ver, esto es como algo que algunos de ustedes ya saben, dentro de la experiencia que yo tengo, ¿cierto? Esto casi 20 años ya entrenando, he pasado por distintos profesores, he sentido distintos feelings. Eh, a mí me pasó con Jorge de que cuando yo empecé a ser alumno de él, y con el seminario que nosotros organizamos y participaron ustedes también, ¿cierto? Como organizadores, eh, yo sentí el camino corto de aprender. Sentí un camino directo. Y ahí me sentí como, es como con el sol detrás para avanzar y para resolver todas mis situaciones. Entonces, es importante que cada uno de ustedes aprenda a posicionarse, que aprendamos a posicionarnos donde sintamos que tenemos al sol detrás. Tomando este ejemplo del Nisei Sodan, eh, que no ir contra la corriente, sino que ir con la corriente, que nos permita
avanzar en las situaciones y no al contrario estar luchando cuesta arriba y saber identificar cuándo hacerlo, eso es ahí tener sabiduría y tener un conocimiento de uno mismo, de las situaciones, tener la habilidad en taijutsu, ¿cierto? Para poder saber ubicarse y saber moverse de forma apropiada. Entonces, esa es la invitación a conectar primero que todo con ustedes mismos, con su esencia, con lo que desean. eh, eh, Como les indicaba anteriormente, igual en algunos mensajes, siéntanse tranquilos de que nada ni nadie les exija algo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Es complicado porque hay un estrés general que hay que evitar por tema de salud. Y es muy natural, yo lo digo por experiencia propia, sentir un ki más bajo y sentir que no estamos posicionados bien. Entonces, esa es la invitación, ¿sí? Cuando estamos entrenando, por lo menos pues yo me siento así, cuando yo entreno me siento más fácil posicionarme en la vida. Me he fijado que donde no he entrenado me es más difícil. Por ahí en el video que subí ayer hablaba un poco de que la vida es un reflejo del budo y el budo es un reflejo de la vida en cuanto a cómo tú llevas las situaciones o la habilidad de, de eso, ¿sí? Así que lo invito, esta enseñanza, tanto esta enseñanza como la lectura del primer capítulo de Arte de la Guerra, la voy a subir junto con este video que estamos grabando para que lo tengan en la plataforma, ¿ya? Y lo puedan volver a revisar cuando quieran. Y a las personas que no pudieron asistir, traten de estar. Yo espero, voy a confirmarles si el miércoles o jueves voy a hacer otro conversatorio para que hablemos algún otro tema asociado a la estrategia, a la aplicación del budo o de las artes marciales a nuestra vida y podamos unirnos y alinearnos con esto y sea provechoso. Así que los invito a todos, sean puntuales para poder respetar el tiempo de todos. eh, ¿Cierto? Porque ahí también nos estamos personalmente adaptando a los tiempos de nuestra familia en nuestras casas. Así que eso, les dejo la invitación. No sé si quieren dejar alguna observación ustedes, soy todo oído y ahí vamos cerrando este conversatorio, estimado. Por favor, alguien que comente algo. No, por mi parte todo bien. Yo creo que es muy interesante que nos mantengamos eh, otra vez, digamos, en contacto, de intercambiar experiencias, de ir creciendo en conjunto con, con estos temas y ya más adelante podremos entrenar. Así que o sea, estamos más o menos previos, pero ya volver, digamos, al tatami, ya, para volver a hacer el tatami killer. Yo creo que la instancia estuvo bastante buena. De tu mamá ahí. La conversación y la enseñanza estuvieron como precisas para el momento. Especialmente todo lo que se vio del arte de la guerra. Estaban peleando con mi gato. Eso es parte de esto, es parte del... Raúl, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Yo igual agradezco mucho la instancia, echaba de menos conversar con ustedes
ya que entrenar estamos aún lejos de eso. Así que feliz de seguir retomando este tipo de actividades y me quedo con lo último que comentaste acerca de ubicar el sol detrás nuestro, tratar de buscar eso que nos pueda ayudar a fortalecer la voluntad de hacer cosas. No, no es tan solo el entrenamiento, sino que, como tú dices, estos son tiempos donde baja el ki, como en todo nivel, entonces es importante agarrarse de lo que nos pueda dar un poco más de fortaleza, tenerlo bien presente. Sí, tenemos que conectarnos, tenemos que reconectarnos con la naturaleza, estimado, para poder fortalecerlo. La naturaleza nos da todo para poder eh, vivir. Algo súper básico, el respirar, el salir a tomar aire a la playa, al cerro. Son cosas que en estos tiempos se valoran mucho más. Se valoran mucho más, entonces hay que reconectarnos. Saliendo un poco de lo religioso, eh, necesitamos, o sea, estamos en sincronía constante con la naturaleza, con los elementos, con la tierra, con el agua. ¿Qué significa eso? Con el aire, el fuego, el vacío. ¿Qué significa el gogio, el gogio, ¿cierto? Los 5 elementos, cómo nos afectan. Así que sigamos conectándonos. Los voy a invitar quizás para el jueves o miércoles. Yo les voy a avisar para que puedan conectarse. ¿Creen que a las 7 está bien? A mí me acomoda mucho porque salgo de mi trabajo y me conecto con esto. ¿Sí? El jueves a las 7, sí. Sí, miércoles o jueves. Yo les voy a avisar. Quiero ver más o menos para que sea constante. ¿Ya? Sí, sí, el horario para mí igual está bien. Ya. Ahora, ¿cómo? A ver, estoy grabando. Estoy grabando. Acá coloco el stop para dejar de grabar, ¿o no? Finalizar, ¿cómo lo hago? Para que se guarde y no se me elimine. Ustedes saben, ¿o no? En Zoom. No sé con qué comando, pero Mm, aún sale que está grabando. a ver, voy a probar el stop. Se guarda Porque es automáticamente, te va a llegar